Hola amigos, soy Andrés de Fe, Razón y Cultura. Aquí en este espacio analizamos críticamente el cristianismo y otras cosmovisiones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe tanta diversidad biológica en la Tierra? No hablo solo de los grandes grupos de los seres vivos, como las plantas o animales o bacterias, sino de la increíble variedad dentro de cada uno de ellos. Piensa en sus colores, en sus formas, en sus hábitos alimenticios, en sus rituales de cortejo. Es tanta la diversidad que parece lógico preguntarse, ¿surgió todo esto por el azar o hay un propósito y un diseño detrás? La explicación que nos han enseñado es que no hay diseño, que todo es resultado de la evolución por selección natural. Pero yo me pregunto, ¿qué tan probable es que esta abrumadora diversidad de formas de vida haya surgido únicamente a partir de procesos aleatorios? ¿Es realmente suficiente la evolución para explicar este fenómeno? ¿O hay algo más que estamos pasando por alto? Mira, empecemos por hablar de lo que sabemos sobre la historia de la diversidad en nuestro planeta. Claro, como todo en la ciencia, muchas de esas ideas siguen siendo debatidas, pero aquí te cuento lo que la mayoría de los expertos aceptan. Hace miles de millones de años, la Tierra era muy diferente a lo que hoy conocemos. Su atmósfera estaba dominada por gases tóxicos como el dióxido de carbono y el nitrógeno, si no estoy mal. Los primeros habitantes del planeta eran bacterias unicelulares que sobrevivían sin oxígeno. Pero entonces, hace aproximadamente 2.400 millones de años, ocurrió algo que cambiaría todo: el gran evento de oxigenación. El oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, permitiendo que surgieran formas de vida más complejas. Según la teoría de la evolución, podríamos esperar que la vida se desarrollara gradualmente a partir de este momento o de este punto en la historia. Pero cuando miramos el registro fósil, encontramos un relato de saltos explosivos y extinciones masivas y no una progresión lineal. Por ejemplo, hace unos 530 millones de años, durante lo que se conoce como la explosión cambriana, aparecieron de golpe una impresionante diversidad de organismos con cuerpos esqueléticos en un periodo relativamente corto. Esta etapa de innovación biológica fue tan rápida que muchos se preguntan cómo pudo ocurrir, de dónde surgieron tantas formas de vida tan distintas en tan poco tiempo. Entonces, desde Charles Darwin, la selección natural ha sido la explicación predominante para la evolución y la diversidad de las especies. Según esta teoría, la vida empezó con organismos súper simples que sufrieron una serie de mutaciones aleatorias en sus genes, las cuales generaron variaciones fisiológicas, y aquellas que resultaron ventajosas se seleccionaron y se transmitieron a las siguientes generaciones. Con el tiempo, este proceso acumulativo pudo producir nuevas especies hasta llegar a la diversidad biológica que tenemos hoy en día. Esta idea es bien poderosa, pero debemos ser conscientes de sus límites. Ahora, no es mi intención hablar acerca de la teoría de la evolución en detalle en este video. Eso es algo que necesita mucho más tiempo y seguramente varios videos. Pero déjame contarte brevemente algunos de los límites explicativos que la teoría de la evolución tiene y por qué no es correcto afirmar desde un punto de vista racional que la evolución explica contundentemente la diversidad biológica en la Tierra. Empecemos por entender el problema a grandes rasgos. Imagina que la selección natural es como el editor de un texto que revisa lo que ya ha sido escrito. Puede eliminar errores, puede reorganizar párrafos e incluso puede mejorar la prosa. Pero la selección natural no tiene los mecanismos para escribir el texto original y para agregar texto completamente nuevo. Déjame te explico brevemente a lo que me refiero. En primer lugar, la teoría clásica propone que la vida comenzó en una sopa primordial,
un caldo químico donde las moléculas simples se combinaron para formar las primeras formas de vida. Esta idea ganó popularidad tras los famosos experimentos de Miller y Urey en los años 50, porque ellos lograron sintetizar algunos aminoácidos en condiciones que simulaban la atmósfera primitiva. Pero, tal y como lo vimos en uno de nuestros videos anteriores, hoy sabemos que las condiciones simuladas en esos experimentos no eran representativas de la Tierra primitiva. La atmósfera de ese entonces no era rica en metano y amoníaco, sino en dióxido de carbono y nitrógeno, lo que hace improbable la formación de compuestos orgánicos complejos. Además, cualquier molécula formada habría sido rápidamente destruida por la radiación ultravioleta o por procesos químicos adversos. En fin, el punto es que, sin esa sopa primordial, ¿de dónde vinieron las primeras moléculas de vida? ¿Y cómo se ensamblaron los componentes básicos? Pues bien, te dejo el video que vimos antes para que profundices en eso. En segundo lugar, tenemos el ADN. El ADN es el manual de instrucciones de la vida. Es el que dice de qué color son nuestros ojos, o cómo es nuestra nariz, o cómo se organizan los órganos en nuestro interior. Todo está en el ADN. Pero acá está el problemita. El ADN necesita proteínas para ser leído y para ser utilizado. Y esas mismas proteínas no pueden existir sin las instrucciones codificadas en el ADN. Básicamente es un enigma que todos conocemos como ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Porque ¿cómo pudo originarse un sistema independiente en el que el ADN da instrucciones, pero para ser leído necesita también instrucciones? Además, el ADN no es solo una molécula cualquiera, es un portador de información extremadamente compleja. Cada segmento de ADN contiene instrucciones precisas para construir las proteínas que acabamos de mencionar. Y estas son las herramientas y los bloques fundamentales de todas las formas de la vida. Pero no se trata solo de combinar moléculas al azar. La información en el ADN debe tener sentido y debe estar organizada de manera que produzca resultados funcionales. Esto entonces nos lleva a una cuestión aún más desafiante. ¿Cómo surge información nueva en el ADN? ¿Cómo surge información capaz de impulsar cambios evolutivos significativos? La analogía que te acabo de dar de escribir un libro es bastante útil acá. La selección natural funciona bien como un editor, pero la teoría de la evolución sugiere que la selección natural también es el escritor, y el ADN es como el libro, pero no cualquier libro. Es un manuscrito de millones de páginas donde cada palabra tiene que encajar perfectamente con las demás para producir algo funcional. El primer problema es que la selección natural es un escritor que no sabe leer ni escribir. No tiene los mecanismos para hacer tal cosa. El único mecanismo, si es que se le puede llamar así, es producir cambios aleatorios. Sin un escritor de verdad, la probabilidad de que las palabras tengan sentido al azar es prácticamente nula. Si aplicamos esto a la biología, necesitamos un mecanismo que no solo escriba el ADN, sino que también lo lea y que lo edite para asegurar que cada nueva mutación sea funcional y no perjudicial. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Puede un sistema puramente aleatorio actuar como escritor? Según muchos científicos, esto parece increíblemente improbable. La creación de nueva información genética funcional requiere una guía, una dirección, o al menos un sistema más avanzado que el simple ensayo y error. Déjame darte un ejemplo concreto. Para que una mutación aleatoria dé lugar a una nueva característica funcional, como un dedo adicional en tu mano, se necesita un conjunto de instrucciones genéticas extremadamente específico. Pero esas instrucciones no solo requieren un pequeño cambio, implican una reestructuración significativa del código genético para coordinar el desarrollo de nervios, vasos sanguíneos, tejido óseo y piel adicionales. Cada uno de estos elementos debe integrarse perfectamente para que el dedo sea funcional. Esto no es cuestión de azar simple, sino de una serie de eventos coordinados que parecen requerir una dirección intencional. Entonces, cuando hablamos de la probabilidad de generar nueva información genética por mutaciones aleatorias, nos enfrentamos a números que desafían toda lógica.
Por ejemplo, el genoma humano contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de base de ADN. Un pequeño error o cambio en la secuencia puede tener consecuencias desastrosas, o en el mejor de los casos, ser completamente neutral. Por otro lado, la probabilidad de que surja una proteína funcional a partir de mutaciones aleatorias es de aproximadamente 1 en 10 a la 164. Ese denominador es un número tan grande que supera el número de átomos en el universo. Entonces, si las mutaciones aleatorias no pueden explicar la complejidad y precisión del ADN, ¿qué lo hace posible? Tal vez la respuesta no esté en procesos puramente materiales, sino en algo más. Un principio organizador, una mente detrás del diseño o una lógica intrínseca que apunte más allá de lo que podemos observar directamente. La información en el ADN no es solo química, es simbólica, representa algo más profundo, una huella que parece indicar una fuente de inteligencia, un escritor. ¿Tú qué opinas? En fin, ya se me fue bastante tiempo con el ADN, así que hablemos de los siguientes problemas más rápidamente. Un tercer problema es el de la complejidad irreducible. ¿Qué es esto? Bueno, la complejidad irreducible es una característica de los sistemas. Mira, imagina un sistema en el que todas las partes y cada una de ellas son absolutamente necesarias para que funcione correctamente el sistema. Si una sola de esas partes falta o no hace su trabajo bien, el sistema por completo se detiene. Ahora, aquí está el problema. Cuando un sistema tiene complejidad irreducible, es prácticamente imposible que haya surgido de manera gradual, a través de pequeños cambios acumulativos como la evolución sugiere. ¿Por qué? Porque cualquier etapa intermedia incompleta simplemente no funcionaría y por lo tanto no ofrecería ninguna ventaja evolutiva. Un ejemplo clásico de esto es el flagelo bacteriano, que es un motor molecular microscópico que tiene rotores, anclajes, hélices y otras partes interdependientes. Si quitas una sola pieza, todo el sistema se desmorona. No puede moverse la bacteria esta, no puede cumplir su propósito. Y aquí es donde la selección natural comienza a tropezar. ¿Cómo explicas estos sistemas en los que son todo o nada? Estos sistemas en los que nada funciona hasta que todo no esté completamente ensamblado. Es que no hay ventajas evolutivas hasta que cada pieza esté en su lugar, trabajando en perfecta armonía con las otras. Entonces, esto nos lleva a una conclusión bien intrigante, y es que sistemas como estos difícilmente se formaron por el azar, difícilmente fueron formados gradualmente, más bien tuvieron que haber aparecido ya completamente integrados. ¿Cómo? Bueno, esa es la gran pregunta. En fin, dejemos a un lado las mutaciones genéticas y pasemos ahora a examinar la evidencia que la misma teoría de la evolución usa para respaldar su veracidad. Por ejemplo, el registro fósil. Según la teoría de la evolución por selección natural, el registro fósil debería mostrar un proceso continuo y gradual en el que las formas de vida más simples lentamente se transformaron en formas más complejas. Pero lo que realmente encontramos en el registro fósil es algo completamente diferente, especialmente cuando llegamos al periodo cambriano o cámbrico, hace aproximadamente 540 millones de años. En un periodo geológicamente corto, como de 5 a 10 millones de años, que en términos geológicos no es más que un parpadeo, aparecieron repentinamente casi todos los principales grupos animales, incluyendo antrópodos, moluscos, equinodermos y los primeros cordados, que son los ancestros de los vertebrados. Este evento, conocido como la explosión cambriana, presenta un desafío significativo para la teoría de los cambios graduales. ¿Por qué? Pues porque antes de que estas formas complejas aparecieran, deberíamos encontrar fósiles de organismos intermedios, pues aquellos que son precursores que muestran el camino evolutivo paso a paso hasta estas formas más avanzadas. Sin embargo, el registro fósil carece de estas transiciones claras. En lugar de eso, vemos formas completamente formadas y funcionales con características complejas como esqueletos o sistemas nerviosos o órganos especializados. Por ejemplo, la trilobita o trilobite, trilobite,
en fin, como se pronuncia, que es uno de los animales icónicos del periodo cámbrico. Cuando lo miras en detalle, puedes ver que ya aparece con ojos sofisticados, lo cual es un diseño que requiere complejidad biológica impresionante. Entonces, ¿cómo evolucionaron estas características sin dejar rastros graduales en el registro fósil? Este vacío en las etapas intermedias plantea al menos una pregunta. ¿Es realmente gradual el proceso evolutivo? La explosión cambriana no solo es un fenómeno geológico, sino que también es un desafío biológico. La aparición de nuevos planes corporales, es decir, nuevas formas de organizar tejidos, órganos y sistemas, requiere una cantidad masiva de información genética nueva. ¿De dónde vino esa información? La teoría de la evolución, por selección natural y mutaciones aleatorias, todavía no puede explicar cómo podría generarse y organizarse de manera funcional esos cambios en un tiempo tan corto. Esto nos lleva a pensar nuevamente en el problema anterior de complejidad reducible. Para que surjan nuevas estructuras biológicas, no basta con pequeñas modificaciones genéticas. Se necesitan cambios coordinados que afecten múltiples genes simultáneamente, lo que reduce exponencialmente las probabilidades de que los cambios funcionales ocurren simplemente por el azar. Entonces, la aparición repentina y coordinada de tanta diversidad biológica sugiere que tal vez no estamos viendo un proceso guiado únicamente por el azar y por la selección natural. En lugar de ello, la explosión cambriana podría apuntar hacia una causa más dirigida o intencional, una que sea capaz de generar de manera simultánea la complejidad biológica y la información genética necesaria para estos nuevos diseños de vida. Entonces, antes de terminar esto, es importante que sepas que la explosión cambriana no es un evento aislado. Hay otros momentos en la historia de la vida que presentan patrones similares. Por ejemplo, la transición a vertebrados terrestres. Los anfibios aparecen en el registro fósil con extremidades perfectamente formadas, pero los precursores con aletas en transición son escasos y son muy debatidos. También los mamíferos. Los mamíferos surgen con características avanzadas como un metabolismo de sangre caliente, cerebros más grandes o sistemas de cuidado parental. Hoy en día no existe una progresión clara desde los reptiles hasta los mamíferos que expliquen todo esto. Otro ejemplo es la explosión de las plantas con flores. En el registro fósil, las plantas con flores surgen de manera súbita y ahora dominan todos los ecosistemas, pero sus ancestros son difíciles de identificar. Entonces, la explosión cambriana y otros eventos similares nos obligan a replantearnos cómo interpretamos el registro fósil. ¿Es un relato fragmentado de la evolución o estamos viendo señales de que la historia de la vida es más compleja y profunda de lo que imaginamos? Muchos científicos evolucionistas guardan la esperanza de que los registros fósiles faltantes van a ser encontrados en algún momento. El problema es que no es solo un eslabón perdido en toda la cadena, son muchísimos los fósiles que hacen falta. Otros evolucionistas ya han perdido la esperanza de encontrar esos fósiles y se defienden diciendo que estos fósiles son eventos de muy baja probabilidad y por eso es por lo que tenemos tantos eslabones perdidos que nunca se van a encontrar. Pero igual ellos sostienen que la teoría de la evolución sigue siendo verdadera. Claro, tenemos cientos y miles de fósiles para cada una de las explosiones, pero no tenemos casi nada de las etapas anteriores en el proceso evolutivo. O sea, ¿por qué justo se conservaron los fósiles de las explosiones, pero las intermedias no? ¿O acaso fue la sedimentación selectiva y justo borró las evidencias de las etapas intermedias? En fin, lo que parece claro es que la idea de cambios graduales no puede explicar completamente estos momentos de innovación biológica masiva. Tal vez, como lectores de este libro biológico de la historia, necesitamos considerar la posibilidad de un autor que dirigió, al menos en parte, el relato. En fin, me extendí un poco, pero creo que vale la pena. Rápidamente, veamos algunos otros problemas que enfrenta la teoría de la evolución por selección natural. Rapidísimo. Primero está el problema del árbol de la vida, que es la idea
de que todos los organismos están conectados en un gran árbol genealógico. Los datos genéticos a menudo contradicen los árboles evolutivos basados en la morfología. Por ejemplo, ciertos genes colocan a los humanos más cerca de los elefantes que de los roedores, lo cual desde el punto de vista morfológico no tiene ningún sentido. Este tipo de inconsistencias sugieren que el famoso árbol de la vida no es tan sólido como se pensaba. Por otro lado está el problema de la convergencia. Diferentes especies desarrollaron características similares de forma completamente independiente. Por ejemplo, tanto los murciélagos como los delfines tienen ecolocalización, que es esto de utilizar los oídos, pero sus ancestros comunes no lo tienen. ¿Cómo es posible que características tan complejas surjan repentinamente sin ninguna guía? La convergencia desafía la idea de que las similitudes siempre se deben a un ancestro común. Otro punto interesante son las supuestas similitudes embrionarias entre las especies. Durante años, los libros de texto mostraban que los embriones de vertebrados son muy similares en sus primeras etapas, lo que respaldaba la idea de un ancestro común. Pero estudios recientes han demostrado que estas similitudes fueron exageradas. En realidad, la diferencia entre embriones son significativas desde el principio, lo que contradice las predicciones clásicas de la evolución. Y no podemos olvidar los dilemas biogeográficos. Por ejemplo, ¿por qué hay monos en Sudamérica si estos se originaron en África y los continentes estaban separados por miles de kilómetros de océano? La explicación evolutiva es ese hipotético rafting, donde los monos cruzaron el Atlántico en balsas naturales. Yo sé, suena más a una historia fantástica que a ciencia, pero es la mejor explicación que ellos nos ofrecen. Otros dicen que esos cambios evolutivos sucedieron antes de que África y Sudamérica fueran dos continentes distintos, pero resulta que esa separación de los continentes ocurrió mucho tiempo antes. En fin, esto evidencia que todavía hay vacíos significativos en ciertas áreas de la teoría de la evolución. Además, tenemos las dificultades para explicar cambios funcionales en enzimas y el mito del ADN basura. Durante mucho tiempo se creyó que gran parte de nuestro ADN era inútil, era un vestigio evolutivo. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que casi todo el ADN tiene funciones importantes, como regular genes y reparar células. De hecho, el Premio Nobel de Medicina del año pasado, de 2024, se otorgó a Victor Ambros y Gary Rafkun por su descubrimiento de los microARN, que son pequeñas moléculas derivadas de regiones no codificadas del ADN que desempeñan un papel crucial en la regulación genética. Esto nos muestra que estas regiones del genoma que se consideraban basura contienen información esencial para la vida. O sea, revelan un diseño intrincado y funcional que, francamente, parece ir mucho más allá de lo que esperaríamos de procesos puramente aleatorios. En fin, es importante aclarar algo aquí. Estos retos no invalidan la teoría de la evolución, pero sí muestran que está lejos de ser una explicación completa. Por supuesto, los evolucionistas han intentado responder a cada uno de estos retos, pero hasta ahora las respuestas no han sido completamente satisfactorias. ¿Estoy diciendo que la teoría de la evolución es falsa? No, no estoy diciendo eso. A pesar de todos estos problemas, reconozco que la teoría de la evolución podría ser cierta. Es una posibilidad. Sin embargo, en mi evaluación, esa posibilidad parece bastante remota. Claro, solo he mencionado estos problemas brevemente. Cada uno de ellos merece un análisis mucho más profundo y podríamos dedicarnos horas a discutirlos en detalle, con un café. Pero creo que el punto central queda claro. La diversidad y la complejidad de la vida plantea preguntas profundas, preguntas que la evolución, al menos por ahora, no ha logrado responder. Tal vez, solo tal vez, deberíamos estar abiertos a la posibilidad de que la vida apunte hacia algo más, hacia una inteligencia, un propósito, algo que trasciende lo que podemos ver y explicar. Entonces, ¿qué podemos afirmar hasta este punto? Sabemos que la selección natural es un mecanismo poderoso para preservar mutaciones útiles dentro de una especie.
pero como hemos visto, no explica cómo surgen las innovaciones biológicas radicales, las alas de un pájaro, el sistema nervioso humano o incluso el ojo con su complejidad única. Los seres vivos no son meras máquinas biológicas funcionando al azar, son sistemas organizados que apuntan a algo más grande. Incluso los procesos evolutivos más básicos requieren un nivel de estabilidad y orden que desafía cualquier explicación basada únicamente en el azar. Y aquí está el punto clave. Este orden, esta estabilidad, esta capacidad para generar diversidad biológica no son compatibles con un universo completamente aleatorio. Si la diversidad biológica no puede explicarse completamente por mutaciones aleatorias y selección natural, ¿qué nos queda? Puede que la respuesta incomode a algunos, pero la vida y su diversidad, con toda su complejidad y propósito, parecen señalar hacia una causa inteligente. Y ojo, esto no es más que una hipótesis preliminar, porque todavía no te he dado un solo argumento sólido a favor de la teoría del diseño inteligente, pero eso es algo que exploraremos en otro video. Para mí, la diversidad de la vida es un recordatorio constante de que vivimos en un mundo lleno de maravillas. Pero estas maravillas no son casuales, son señales de diseño, de intención, de propósito. Entonces, la próxima vez que contemples la belleza y la complejidad de un ser vivo, ya sea un simple insecto o el intrincado cerebro humano, pregúntate, ¿es esto solo el producto de procesos ciegos y aleatorios o es evidencia de un diseño intencional? Porque si la vida tiene un propósito y un propósito de verdad, eso significa que tú también lo tienes. Muy bien, mil gracias por acompañarme hasta acá. Yo sé que ha sido largo, pero espero que te haya parecido interesante. Déjanos saber tus comentarios. Todos los recursos que utilizamos para este video los puedes encontrar en la descripción. No olvides darle like, suscríbete y hasta la próxima.